paz de Dios en este tiempo os saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos volvemos a reencontrar en este caminar a través de la palabra de Dios para anunciar estas verdades eternas a toda la humanidad. En el anterior video de la parte 5 hubo un intempestivo accidente técnico que se terminó instantáneamente cuando estuvimos recorriendo a través de las escrituras con explicaciones y haciendo uso de la hermenéutica, pues estábamos hablando justamente de cómo en este tiempo tenemos que entender esto del capítulo 6, versículo 37. Esta parte es la continuación de este Jesús, el pan de vida 5. Esta es la continuación. Entonces podemos remitirnos ahora a la escritura, el cual estaba en el tiempo pretérito de cómo tenemos que entender este versículo 37, el cual dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y Jesús acá nos está diciendo: ¿por qué descendí del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hemos analizado a través de capítulos y versículos de otros libros de la Biblia para ver de cómo en este tiempo, como ustedes ya vieron en los pasajes anteriores a través de San Juan capítulo 17, que retomamos en este tiempo para este análisis de 17 versículos 6 al 9. Entonces, en este estudio, enseñanza, hemos hablado desde el versículo 6 hasta el 9, que decía: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, han guardado tu palabra. Y esto de guardar la palabra es obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ahora interpretar a través de las escrituras de cómo ahora en este tiempo nosotros analizamos este versículo 6 cuando dice: y han guardado tu palabra. ¿Cómo entonces nosotros en este tiempo podemos entender esto? Que todos los mandamientos que Dios ha dado al hombre se tienen que obedecer, se tienen que tomar en cuenta. Nosotros no podemos desvariar e interpretar a nuestra manera lo que nosotros queremos en este tiempo opinar como hombres, sino tenemos que guardar esta palabra. Esta palabra es aquella que justamente nos ha hablado Jesús en San Juan, el capítulo 14, versículo 15, el cual ustedes ya lo conocen a través de los estudios que hicimos en el tiempo de entonces de todos esos mensajes. En el versículo 15 dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Saqué la palabra guardad, mis mandamientos, en este versículo 15. Cuando hablamos de esta manera de guardar sus mandamientos, también tenemos que remitirnos estrictamente a la palabra que está justamente en versículos anteriores, en el cual hemos hablado de cómo tenemos que obedecer esta palabra. Y esta palabra de obedecer es que tenemos que hacer lo que nos dice en Mateo, en el capítulo 17, en el capítulo 5, retrotrayendo aquello que ya se emitió en tiempo pretérito, ¿no? Cuando hablamos cuando Jesús en el versículo 17 hasta el versículo 20 nos habla en Mateo en el capítulo 5, cuando él estaba predicando a los judíos. Esto remitiéndonos estrictamente de cómo tenemos que guardar, ¿no? Cuando hemos sido elegidos por Dios el Padre, pues porque nosotros hemos tenido en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, el de guardar esta su verdad, el de obedecer esta su verdad. Y por eso que me remito a leerles lo que Jesús enseñó en su ministerio a los judíos de entonces, que decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él no ha venido para anular la ley o los profetas, dice Jesús, sino he venido para cumplir, dice, sino para cumplir. En otras palabras, Jesús ha venido para cumplir. Y si Él ha cumplido, nosotros también tenemos que cumplir, porque nosotros tenemos que obedecer a lo que nos está diciendo Jesús en San Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, porque de cierto dice Jesús, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Claro, contundente. En otros términos, todo lo que se ha revelado a nuestras vidas en este planeta Tierra, a la Iglesia, no va a pasar y no va a quedar, como se dice, anulado, así como lo manejan muchos hombres en este planeta Tierra, de que ahora estamos en el nuevo pacto y ya no tenemos que remitirnos a estudiar la ley ni a tomarlo en cuenta la ley. Mas al contrario, acá nos está enseñando que de cierto de que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo va a pasar el cielo y la tierra? Cuando venga ese fin. El fin de este sistema, este fin de este planeta Tierra. Cuando venga el juicio final. Se está refiriendo ahí a eso. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, no va a pasar. ¿No? Se va a mantener vigente, porque es el espíritu de ese Dios supremo, del Padre eterno, que nos ha escogido, nos ha elegido. Por eso que hoy estamos mostrando estas escrituras para que usted tome en consideración esto que le estoy mostrando. En el versículo 19 de este capítulo 5 de Mateo habla de manera que cualquiera dice que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Importante este mensaje de Jesús y esta exhortación. Acá entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todos los que hablan de la palabra de Dios, que predican, que enseñan estas palabras reveladas por el Espíritu Santo, tienen que tomar en cuenta todos estos detalles que nos está mostrando Jesús. No podemos nosotros empezar a sobreponernos a los mandatos de Dios. Tenemos que obedecer fielmente a lo que está escrito. Entonces, por eso dice, cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos. ¿Qué es la palabra quebrantar? La palabra quebrantar es que nosotros ya no lo tomamos en cuenta, lo hacemos a un lado, ya no vivimos en esta verdad de este Dios. Vivimos en nuestra verdad como hombres, en nuestras opiniones y cuestionamientos. Estamos pisoteando esa voluntad de ese Dios y no podemos hacerlo. Nosotros somos hombres finitos, imperfectos. Tenemos que hacer caso a esta verdad. Y esta verdad está escrita y nos está haciendo recuerdo. Y nos está exhortando Jesús. Dice, de cualquiera que quebrante unos mandamientos y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Entonces, cualquiera que enseñe de manera distinta, de manera que se salga de los parámetros de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina del Padre, pues no estará justamente en la dimensión de ese Dios, de su espíritu, de esa su voluntad. Y también dice más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, es necesario que nosotros enseñemos esta verdad, ¿no? Esta sana doctrina, ¿no? Sin salirnos, ¿no? De los parámetros de lo cual Dios ya ha determinado desde el principio de la creación en este planeta Tierra al hombre. Nosotros no tenemos que discutir, cuestionar. Nosotros tenemos que alinearnos con este espíritu para poder entrar en ese espíritu de ese Dios supremo que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe estas verdades, así como hoy nos está guiando el Espíritu Santo. También dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que superar a los escribas y fariseos de aquel tiempo pasado, porque si nosotros no superamos, todo dice que no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es la consideración que hago en este tiempo para de cómo nosotros somos elegidos. Somos elegidos porque nosotros no cuestionamos esta verdad. Creemos en esta verdad porque Jesús la ha hablado, Jesús está predicando a los judíos en la sinagoga, de entonces para que ellos entiendan justamente esa voluntad de ese Dios. Y hacer justamente esa voluntad es que nosotros tenemos que superar, dice, ¿no?, la justicia de los escribas y fariseos. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esa palabra justicia es lo que se presenta en este tiempo como punto principal que usted tiene que subrayar. Entonces, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos entonces? Es lo que nos relata la Biblia en el Antiguo Testamento, de que ellos simplemente hicieron énfasis en filosofías religiosas, añadieron a las escrituras, torcieron la verdad, no se sujetaron a la voluntad de Dios, opinaron, cuestionaron, etc., hasta que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Y por eso que Él está hablando de que ellos tienen que respetar los santos mandatos del Padre Eterno para ser un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero creyente, un verdadero cristiano. En esta dimensión nos tenemos que mover. En este versículo, si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos. Eso, contundente. En Mateo, en el capítulo 3, versículo 15, nos habla de estos parámetros que estamos hablando. En este versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó Juan el Bautista. Eso es cuando es el bautismo de Jesús. Estoy trayendo un ejemplo a colación de qué pasó en el bautismo de Jesús.
Juan el Bautista se oponía porque decía, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?, pregunta Juan el Bautista. Pero Jesús le respondió, ¿no? Deja ahora de discutir, le está diciendo, de oponerte, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, cuando nosotros tenemos que cumplir esa justicia de Dios, es que nosotros tenemos que remitirnos, obedecer a esta verdad. Esta es la manera de guardar. Es la manera de no descarriarnos ni a izquierda ni a derecha, mantenernos firmes, incólumes en esta verdad eterna de este Dios supremo. Esto es lo que les estoy mostrando en este tiempo. Entonces, en este capítulo 5, ¿no? Que estamos desarrollando, ¿no? Cuando estoy realzando este versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere un escriba, quiere un fariseo en ese tiempo. Un escriba era un entendido de la palabra de Dios, ¿no? Era un erudito de la palabra de Dios en entonces. Y un erudito es un hombre docto en la palabra de Dios, conocedor de la verdad de Dios. Esto es lo que dice el diccionario en el lenguaje que estamos en este tiempo empleando. Este lenguaje, ¿no?, que se llama castellano. Entonces, esto es lo que tiene que tomarse en cuenta en este versículo 20 a través de Mateo 13:15, en ese bautismo de qué es esa justicia. Pues obedecer a Dios, obedecer los mandatos que nos da Dios a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos aportar en el versículo 6 de las bienaventuranzas desde capítulo 5, aprovechando este pasaje? Dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto en el versículo, a través de las escrituras, del versículo 6 de este Mateo capítulo 5. Todos los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed. En Isaías, en el capítulo 55, versículos 1, 2, vamos a, en este tiempo, apoyarnos para interpretar esto de lo que hoy les estoy mostrando, de cómo nosotros tenemos que ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Por qué somos seguidor de Jesucristo? Porque el Padre Eterno nos ha elegido, porque tenemos esa predisposición, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de obedecer esos mandatos de Dios. Por eso Dios nos ha elegido, porque cuando hemos escuchado el mensaje a través de nuestro Jesucristo que trajo las buenas nuevas, es que nos convertimos justamente, que somos los elegidos por ese Dios, porque le estamos diciendo sí a este Jesús. Y por decirlo sí a Jesús es que nos convertimos en seguidores de Jesús. Esto es lo que en este San Juan capítulo 6, versículo 37, estamos en este tiempo, ¿no?, enfocando de esta manera. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Usted no lo rechaza, lo recibe. ¿Por qué lo recibe? Porque hace la voluntad de Dios, porque camina con Dios, y Jesús está contento, está complacido de que evidentemente lo que Él ha transmitido a través de su mensaje, en su ministerio en este planeta Tierra, es una verdad contundente en el cual se complace en anunciar a sus hermanos en este planeta Tierra, porque Jesús es el hermano mayor de nosotros, los que hemos sido elegidos para enrumbar hacia el reino de Dios, para ser semejante a Cristo. Esto es una verdad. Entonces, ¿no?, nos apoyamos. ¿Por qué? Dice, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque
porque ellos serán saciados, dice estas bienaventuranzas. Entonces, ¿cómo vamos a ser saciados? Aquí está la palabra en 55 Isaías 1, versículo 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad sin precio vino y leche, dice. ¿No? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Espíritu, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, dice, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, esto es lo que el Espíritu nos está respondiendo de cómo nosotros en este tiempo somos felices, dichosos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de comer esta verdad, hambre y sed de entender esta verdad, de comprender esta verdad y de vivir en esta verdad. Entonces, ¿cómo nos va a saciar Dios? Justamente alumbrándonos en este análisis exhaustivo de su bendita palabra. Para eso hoy estoy en este tipo de exhortación, estudio, mensaje, revelación de estas palabras proféticas que Jesús en su tiempo ha hablado a esa humanidad de judíos, que para nosotros también este tiempo es válido. Entonces acá dice a todos los sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Pues los que nosotros tenemos justamente esa predisposición de conocer estas verdades eternas. Somos sedientos, tenemos esta sed de la palabra de Dios, de conocer esta verdad, de comer esta verdad, de saciar esta sed de nuestro espíritu con estas verdades eternas. Por eso que acá dice, venid a las aguas, ¿no? Aquí justamente cuando habla de las aguas, ¿no? En este versículo es justamente lo que en San Juan, el capítulo 7, versículo 37, para su fiel interpretación, 7:37, vamos a en este tiempo a hablar. ¿Por qué habla de las aguas? En el 7:37 dice lo siguiente: cuando Jesús en el último día y gran día de la fiesta, Jesús, dice la palabra, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de que esta sed no es esa agua física, sino es esa verdad, esa palabra de Dios, ¿no?, que la está representando con ese simbolismo, ¿no?, justamente de el agua. Y esa palabra justamente es por el Espíritu Santo de Dios. Volvamos a releer, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aclara en el versículo 39. Entonces acá justamente ese es el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu, ¿no? Lo que justamente habla en San Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús hablando a los judíos de entonces en la sinagoga, le dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Entiende? De eso estamos hablando. O sea, el Espíritu Santo en este tiempo
nos enseña y nos recuerda de todas las cosas que nos ha hablado Jesús al traer de las dimensiones celestiales, de ese reino celestial, al venir y hacerse como hombre a este planeta Tierra. Esto es la interpretación de lo que nos está dando las Escrituras. Entonces, es por eso que en este capítulo 6, versículo 37, Jesús está hablando de la manera en cómo Jesús se manifiesta a través de la palabra revelada en 6:37, en 6, versículo 37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. No lo echo fuera. O sea, no lo va a hacer a un lado a la persona que busque a Jesús, que le siga a Jesús. ¿Y quiénes van a seguir a Jesús? Los que tienen este Espíritu Santo de Dios, los que son tocados por esta verdad eterna y que la aceptan y la creen y la dan por cierto, por verdad contundente. Y esto se llama fe, porque nosotros no creemos no porque vemos, sino creemos porque no vemos. Creemos en lo que dice la palabra por el Espíritu Santo. Así como usted está escuchando este mensaje, usted tiene que creerla, ¿no? Arrimarse a esta verdad. Esto es lo que el Espíritu hoy nos impulsa a seguir adelante. Entonces, esto que hemos traído a relación en este Isaías 55:1, que dice: venid a las aguas. Y se ha explicado cómo nosotros podemos saciar esa sed que tenemos como hombres en este planeta Tierra. Queremos conocer estas verdades. Entonces, esta es la manera de lo cual Jesús nos está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién te va a saciar? ¿Quién te va a llenar de esos conocimientos, de esas verdades eternas? Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está hablando. Por eso dice: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esto es gratuito. Esto es gratuito, lo que habíamos hablado en Apocalipsis, en el capítulo 22, que les mostré y que les vuelvo a insistir mostrándole en este versículo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, en el versículo 17, cuando dice Jesús y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, esta palabra, el que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga, dice Jesús. Y el que quiera, o sea, el que confía en Jesús, el que confía en esta palabra de este Padre eterno, ¿no? El que quiera, ¿no? El que se decida a seguirlo a Jesús, dice: tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida gratuitamente en este versículo 17, ¿no? Lo que hemos hablado en 55:1, lo que hemos hablado en San Juan 7:37 al 39, también podemos hablar en Apocalipsis en el capítulo 7:17. Veamos en el Apocalipsis, para concluir este mensaje, 7 a través del versículo 17 de Apocalipsis capítulo 7, lo cual dice lo siguiente: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Contundente, esta es la multitud vestida de ropas blancas, los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo en este Apocalipsis capítulo 7.
Usted en su Biblia puede leerlo desde el versículo 9 hasta el versículo 17, el cual estoy en este tiempo mostrando para justificar de lo que nos está hablando Jesús en este tiempo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, los que hoy obedecen sus santos mandamientos, hacen caso omiso a los mensajes de hombres que hoy también levantan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el Espíritu Santo, pero no hacen su voluntad. Usted puede ver a través de las redes sociales, de los canales de televisión, de los programas religiosos, de cómo hay mensajes tan variados y que no están respetando justamente toda esta normativa, estos principios, estos valores espirituales que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en San Juan el capítulo 14, versículo 15, el habla dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y Jesús concluye, dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, dice Jesús, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está ese mensaje contundente de nuestro Señor Jesucristo en su prédica a los judíos en ese tiempo. Esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de cómo tenemos que entender, de cómo Dios nos ha elegido para que nosotros hoy sigamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es contundente. Entonces es necesario entender a través también de este Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, cuando el Espíritu Jesús nos habla, dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es voluntario. Dios no obliga a nadie para que lo siga obedientemente a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dios no impele, no es un Dios compulsivo, no es un Dios dictador, déspota, es un Dios grande en misericordia, tardo en ira. Está esperando a que usted se convierta hoy a los santos caminos de Dios, a ese camino angosto y estrecho. No entre por ese camino amplio, ancho, que lleva a la perdición, a la muerte eterna, que el mundo que en este tiempo ofrece a través de religiones que también predican levantando el nombre de Dios. Escudriñe las Escrituras como hoy lo he mostrado en este análisis de esta continuación de este Jesús el pan de vida parte 5. Hemos hecho esta continuación porque nos hemos quedado sin terminar justamente estos versículos que les he mostrado en este tiempo. Es necesario, es menester que usted así lo entienda a través de las Escrituras. Entonces usted, si quiere, dice Jesús, tome del agua de la vida gratuitamente, como en Isaías nos está hablando, dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, dice. Estas expresiones figuradas a través de estos símbolos que nos está hablando del vino, la leche en este versículo, en el versículo 1, tiene su interpretación a través de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque justamente este vino, justamente es ese evangelio, es esas buenas noticias que justamente Jesús trajo de la dimensión celestial y que también al antiguo tiempo se está hablando en ese lenguaje de ese vino. Ese vino no es un vino que lo que usted conoce, el zumo de el jugo de la uva o el zumo de la uva, el cual después lo fermentan y se sirven los hombres. No está hablando de ese vino. Este vino es como corolario para interpretarlo justamente de eso, de las buenas informaciones, de las buenas noticias que trajo Jesús a esta dimensión terrenal. Y leche es justamente lo que nos habla Pedro en su interpretación. Estamos utilizando esto de Pedro para que usted vea de que la palabra se interpreta por la Biblia misma. Entonces, esto lo vamos a tomar de la siguiente manera. Cuando Jesús, a través de la palabra en este capítulo 2 de 1 Pedro, dice lo siguiente, para interpretar por qué dice leche. A ver, ¿de qué tenemos que entender de la leche? Está en versículo 1, versículo 2, que dice para toda esta humanidad, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en el versículo 2, allí nos habla el Espíritu, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, de ese Dios Padre eterno. ¿He entendido ahora qué es la leche? Es la leche espiritual no adulterada. O sea, ese es el espíritu que nosotros no quebrantamos, respetamos, tal como hemos estado en Mateo en el capítulo 5, del 17 hasta el 20. Hemos hablado de cómo tenemos que llevar un mensaje con una leche espiritual no adulterada, no contaminada, no manipulada, no tergiversada, no torcida. Tenemos que mantener una sana doctrina tal como el apóstol Pablo nos enseña en sus epístolas. Entonces, en este tiempo he mostrado justamente cómo nosotros vamos a ser saciados según las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados, ¿no?, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la manera de que no van a ser saciados. Vamos a nosotros consumir una leche espiritual no adulterada, ¿no?, que viene por el Espíritu Santo, por esos hombres piadosos, hombres así como en el tiempo antiguo, como Jeremías, como Ezequiel, como Elías, como Eliseo, hombres, profetas escogidos por Dios para que puedan predicar esta verdad de ese Dios a toda esta humanidad. Y hoy en este tiempo se nos anuncia esta verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos en el capítulo 1. Analicemos esto que dice el Espíritu a todas vuestras vidas para concluir este mensaje en este tiempo, este estudio, revelación. Dice Dios en el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, todo este sistema galáctico, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
por su sangre preciosa vertida en el Calvario, ¿no? Está hablando de eso. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Del Padre eterno está hablando, ¿no? Él está sentado, nuestro Jesucristo, a la derecha del Padre eterno en este tiempo. Él es el que intercede por nosotros, el que nos defiende, el que es el abogado, es el intercesor, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay otro abogado, solo Jesús a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, esto es lo que en este tiempo he manifestado vuestras vidas y lo dejo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En el próximo video estaré mostrando más sobre el pan de vida, que es Jesús. En esa parte sexta, en esa parte 6, a través del Espíritu Santo de este Dios Supremo. Bendiciones para todas nuestras vidas. Esperen la parte 6 de este Jesús, el pan de vida, parte 6. Los dejo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.